En esta lección veremos las diferentes combinaciones de opacidad y flujo. Trabajaremos con distintos niveles de presión y terminaremos nuestra práctica con la creación de una esfera. Vamos a trabajar. Vamos a elegir el color negro desde el selector de color. Y ahora tomaremos un pincel de los que vienen por default o uno que sea básico circular. Vamos a quitarle toda la dureza y a subir opacidad y flujo a 100. Vemos que el trazo se vuelve opaco y difuso de las orillas. Se vuelve difuso porque le quitamos la dureza. Si ahora la subimos a 100, podemos ver perfectamente la forma de la brocha y ya no se difuminan los bordes. Deja un trazo que nos puede servir para hacer líneas, por ejemplo. Ahora vamos a bajar el flujo a 10. Y ahora es como si nuestro pincel se quedara sin tinta. Esto porque el flujo se refiere más o menos a la velocidad con la que sale la tinta del pincel. Pero si pintamos moviéndonos en el mismo lugar sin despegar el lápiz, sin avanzar mucho, vemos que va saliendo más tinta del pincel. Mientras más subimos el flujo, más rápido sale la tinta. Ahora, si bajamos la opacidad a 50, vemos que aunque sigamos pintando en el área sin despegar la pluma de la tableta, se queda en gris y no se hace más oscura, precisamente porque su opacidad está al 50%, así que esto controla qué tan opaco o translúcido va a ser el trazo. Si subimos el flujo a 100, vemos que suelta toda la tinta, pero en el nivel de opacidad que tenemos acá arriba. Y si pasamos por encima, entonces se va oscureciendo. Vamos a trabajar con una opacidad de 100 y un flujo de 10%. Presionamos este icono de aquí como de espiral. Dice usar siempre presión para tamaño. Esto para que el tamaño varíe dependiendo de la presión que ejerzas con tu pluma en la tableta. Estos otros dos iconos, si los presionas, va a controlar el nivel de opacidad y flujo también dependiendo de la presión que ejerzas. Pero para esta práctica no los vamos a seleccionar. Pero igual te invito a que practiques con ellos. Para hacer este trazo, pensaríamos que tenemos que presionar con fuerza al principio y luego soltar la presión al final, pero no va a ser así. Vamos a presionar ligeramente aquí mientras la tinta sale poco a poco y vamos presionando un poco más hacia la derecha, como haciendo un degradado, pero ahora más rápido. Es decir, al llegar al final soltamos rápido. Empezamos lento y con poca presión y subimos la velocidad aumentando la presión. Esta técnica la aprendí de un amigo e instructor, Thierry Lafontaine, y nos va a ser muy útil a la hora de dar volumen a figuras y a hacer degradados. Ahora vamos a cambiar la opacidad al 50% y haremos el mismo movimiento. También tenemos un degradado, pero más suave y sin contraste, que nos puede servir para cubrir áreas sin muchos cambios de valor o tonos medios. Ahora dejamos opacidad 50 y flujo 10 y vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a pasar varias veces por el mismo trazo con los mismos movimientos. Lento y con poca presión al inicio, y aumentamos la velocidad y la presión para terminar el trazo. De esta manera se puede ir construyendo un degradado con menos variación. Se ve un poco más uniforme que el primero. Recuerda que el primero lo hicimos con opacidad 100 y flujo 10, el segundo con opacidad 50 y flujo 10, y el tercero también con opacidad 50 y flujo 10,
pero en lugar de un solo trazo fueron unos 4 o 5 para construir el degradado. Ahora vamos a tratar de dibujar una esfera basándonos en esta, que te dejaré dentro de los recursos. Nos aseguramos de tener el modo de pantalla estándar, que es la primera opción de aquí. Ahora vamos a crear un documento que sea del mismo tamaño que la imagen para que la comparación con lo que tú hagas sea más fácil. Para hacer esto sin tener que revisar el tamaño de la imagen que tenemos aquí, solamente tienes que hacer clic sobre la capa del fondo de la imagen, presionar comando A o control A o ir a selección y clic en todo. Puedes ver que se selecciona todo el canvas y ahora presionas comando C o control C para copiar o menú edición copiar. Abres un nuevo documento, ya sea desde el menú archivo, nuevo o comando N y le pones nombre. Y ahora tienes un documento con las mismas dimensiones para poder copiar la esfera. Sacamos ambos documentos de las pestañas para tenerlos como ventanas flotantes. Si se pierde alguna ventana, solo vas a ventana y abajo buscas el nombre del documento y haces clic. Ahora hacemos la referencia más pequeña con comando o control menos varias veces. Vamos al documento sobre el que trabajaremos y abriremos una segunda ventana para este, pero más pequeña. Esta nos va a servir para poder comparar entre las dos imágenes. Lo hacemos desde el menú Ventana, Organizar, Nueva ventana para, en este caso mi documento se llama Práctica Esfera, y la haces más pequeña, pulsando comando menos o control menos. Y ahora tengo dos ventanas para el mismo documento. Lo que haga en este se va a reflejar en esta segunda ventana, lo que va a hacer más fácil poder comparar las diferencias entre lo que yo haga y la imagen original. También podemos ver lo que trabajamos en el navegador, pero nos va a mostrar ese borde de color cada vez que movamos el zoom de la imagen para mostrarnos en dónde estamos ubicados, lo cual podría estorbar, sobre todo si lo usas más adelante en una imagen más complicada, pero si no te estorba, puedes usar este sin tener que abrir la segunda ventana miniatura. La segunda ventana no solo la uso en comparaciones, sino cuando estoy trabajando en una imagen grande con mucho detalle, y esta me ayuda a verla de una manera global siempre aquí a un lado. Si estás trabajando con dos pantallas, si por ejemplo usas una Cintiq, puedes mover esta ventana hacia la otra pantalla y ya tienes más espacio libre en la que estás trabajando. Primero crearemos una nueva capa y ahora vamos a crear la esfera con la herramienta marco elíptico. Solamente hacemos clic y pulsando Shift para hacer un círculo perfecto, jalamos hasta donde creamos que termine la esfera. Clic derecho rellenar y podemos elegir gris 50% y quitamos la selección desde el teclado presionando comando D o control D. Si pintamos encima vemos que se sale de la figura, por lo que hacemos clic en este icono en el panel de capas que dice bloquear píxeles transparentes. Y ahora lo que hagamos en esta capa solo afectará a los píxeles con contenido o relleno, es decir, a este círculo. Comenzamos con nuestro pincel en 50 de opacidad y 10 de flujo. Y pintamos primero los valores más oscuros y luego los más claros
puede ser algo así. Después un valor intermedio para difuminar el centro. Y así vamos coloreando con trazos rápidos y nos vamos fijando en la ventana miniatura cómo va la comparación con el dibujo o la imagen original. En el selector de color solo vamos a movernos en este borde, ya que estamos trabajando en blanco y negro. Pronto conoceremos las demás funciones del selector cuando veamos color. También podrías usar el cuentagotas que veremos más adelante para copiar entre los colores intermedios, pero yo te recomiendo seguir de este modo ya que te ayudará a dominar la escala de valores. Y así seguimos variando entre claros y oscuros y entre la opacidad del pincel, vemos en la foto que hay una especie de halo alrededor que se nota en la parte oscura, que viene siendo el reflejo de la luz que hay alrededor. Así que pasamos por ahí en nuestro documento sin tanta presión de la pluma. Y seguimos difuminando donde se marca la diferencia de valores con valores intermedios. Yo prefiero esta técnica ya sea si estoy aplicando una textura o dando volumen, a usar la herramienta dedo, que también veremos, que actúa como un difuminador. También es bastante útil y va a depender del gusto y estilo de cada quien, pero con esta técnica personalmente siento que tengo más control sobre mis trazos y el acabado final. Solo seguimos pasando por encima con tonos intermedios para difuminar. Y ya está bastante cerca.
Estos tipos de estudios de figuras básicas deberían ser rápidos, pero puedes tomarte el tiempo necesario para perfeccionar y entender la manera en que funciona el pincel. Esto no solo te va a servir para dar volumen a una figura tridimensional, sino para agregar textura y algunos efectos a tus dibujos de 2 dimensiones si es lo que buscas. Hice esta ilustración usando esta misma técnica con el mismo pincel, variando entre opacidad y flujo y con la dureza al 100 para la mayor parte, y disminuí la dureza para las partes que se ven difuminadas o desenfocadas en los bordes. Así que puedes ver que no es necesario tener otros pinceles para comenzar. Con el más sencillo que cuenta Photoshop puedes crear cualquier cosa. Y si practicas estos trazos y haces ejercicios con figuras básicas de manera regular, tu manejo del pincel va a ser cada vez mejor sin importar qué tipo de pincel uses. Ahora que hemos terminado nuestra práctica, en la siguiente lección conoceremos las bibliotecas de color.